Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con las propiedades de la transpuesta de una matriz. La primera propiedad con la cual vamos a trabajar lo que me indica es que sean A y B dos matrices de tamaño m por n, es decir, que no sean cuadradas, pero tienen que ser del mismo tamaño, tanto la matriz A como la matriz B. Entonces, la suma de la matriz A más la matriz B, la transpuesta del resultado de eso, va a ser igual a el resultado de la matriz A transpuesta, sumarla con la matriz B transpuesta. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde podemos verificar o comprobar esta propiedad. Entonces, recordemos que las matrices tienen que ser del mismo tamaño. En este caso, tenemos la matriz A y la matriz B, que son matrices de 2 por 2 cada una. Tenemos que comprobar nuestra propiedad, la que tenemos acá, que A más B transpuesta va a ser igual que A transpuesta más B transpuesta. Lo primero que vamos a hacer con estas matrices es a calcular la transpuesta de A y la transpuesta de B. Tenemos la transpuesta de A. Recordemos que lo que hacemos es tomar la primera fila y colocarla como columna, o bien la primera columna y colocarla como fila. En este caso vamos a tomar la primera columna y vamos a colocarla como la primera fila. Luego tomamos la segunda columna y la colocamos como, en este caso sería la segunda fila. Y así entonces determinamos la matriz transpuesta de A. Hacemos el mismo procedimiento para la matriz transpuesta de B. Tomamos la primera columna y la colocamos como la primera fila. Luego tomamos la segunda columna y la colocamos como la segunda fila. Y así entonces ya determinamos la matriz transpuesta de B. Ya con estos datos entonces vamos a poder calcular, primero calculamos esta parte de la expresión, luego esta parte de la expresión y al final comprobaremos si las matrices resultantes son iguales o no. Para comprobar que la propiedad es válida tenemos que comprobar evidentemente que son iguales. Entonces vamos a hacer primero esta parte, como dije anteriormente. Entonces lo primero es sumar la matriz A más la matriz B. Recordemos, ya que tenemos muchas matrices en esta parte, que la matriz A es aquella que tenemos por allá, la colocamos acá para poder hacer el cálculo. Luego colocamos la matriz B. La matriz B es esta que tenemos por acá. Nuevamente lo que hago es colocarla aquí abajo y hacer el cálculo. Recordemos, cuando se hacen suma de matrices, se suman cada una de las entradas homólogas, es decir, la entrada 1, 1 con la entrada 1, 1, la entrada 1, 2 con la entrada 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, el resultado va a ser menos 3 más 2, es la primera entrada, eso me va a dar menos 1. Luego tenemos menos 4 más 21, eso me va a dar 17. Luego 9 más 14, eso me va a dar 23. Y finalmente 8 menos 11 y eso me va a dar menos 3. Ya tengo entonces la suma de la matriz A y la matriz B, pero recordemos la expresión. Tenemos la suma de la matriz A y la matriz B, pero hay que determinar la transpuesta. Por lo tanto, vamos a ahorrar este procedimiento dejando solamente la respuesta y la colocamos allá. Y ahora sí, vamos a calcular la transpuesta de la suma. Entonces, para calcular la transpuesta, nuevamente tomamos la primera columna y la colocamos como primer renglón, es decir, menos 1 y 23. Y luego la segunda columna, 17 y menos 3, como segunda fila. Y entonces ya tendríamos nuestra expresión A más B transpuesta. Lo que nos hace falta ahora es determinar la suma de A transpuesta más B transpuesta y compararla con esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer es a colocar esta matriz, a guardarla por acá arriba, y ahora lo que vamos a hacer es hacer la otra operación. A transpuesta más B transpuesta. Recordemos, como ya tenemos una matriz más en nuestra información, que la transpuesta de A es esta matriz que está acá. Entonces lo que hacemos es bajarla y la sumamos con la transpuesta de la matriz B. Recordemos que la transpuesta de la matriz B es esta que tenemos por acá. Nuevamente lo colocamos aquí abajo y hacemos la suma. Al igual que hicimos la suma de manera anterior, se suma cada una de las entradas de la matriz. En este caso entonces me estaría quedando menos 3 más 2, eso me daría menos 1. 9 más 14 me daría 23. Menos 4 más 21, 17. Y finalmente 8 menos 11 me daría menos 3. Y efectivamente vamos a comparar los dos resultados, A más B transpuesta y A transpuesta más B transpuesta. Y vemos que son matrices iguales. ¿Por qué? Porque cada una de sus entradas son iguales. Y ya con eso entonces acabamos de comprobar nuestra propiedad
de que la suma de la matriz A más la matriz B, la transpuesta, es igual a la transpuesta de A más la transpuesta de B. Ahora vamos a trabajar con otra propiedad. Esta otra propiedad lo que me dice es que sea A una matriz invertible, entonces A transpuesta es invertible. Y en particular tenemos que A transpuesta, la inversa de la transpuesta, va a ser igual a la inversa de la matriz transpuesta. Entonces tenemos que aplicar esta propiedad. Entonces vean que dice que es lo mismo que tener la matriz transpuesta, determinar la inversa, que tener la inversa de la matriz y luego determinar la transpuesta. Veamos, para poder comprobar este ejercicio, vamos a hacerlo un ejemplo numérico. Entonces esto es lo que tenemos que comprobar. Primero, que A transpuesta es invertible, entonces que cumple esta propiedad. Entonces tenemos la matriz A, es una matriz pequeña de 2 por 2. Lo primero que tenemos que ver es que A es invertible. Entonces, primero vamos a calcular la transpuesta, de una vez aprovechando el espacio que tenemos acá. Entonces recordemos que la primera columna la coloco ahora como primer renglón, 11 y 4. Y la segunda columna, 3 y 1, lo coloco como segunda fila. Ya teniendo eso, entonces ahora sí, vamos a calcular o vamos a determinar si efectivamente la matriz A es invertible. Lo vamos a hacer utilizando el determinante, dado que es una matriz de 2 por 2, existe la fórmula para poder hacerlo. Recordemos que teníamos que el determinante tiene que ser diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces es invertible. Y calculamos el determinante. Recordemos que era la entrada 1, 1 multiplicado por la entrada 2, 2 menos la multiplicación de la entrada 2, 1 por la entrada 1, 2, que es lo que tenemos acá. El resultado de eso me va a dar menos 1. Como efectivamente es diferente de 0, yo puedo determinar o concluir que A es invertible. Ahora tenemos que comprobar entonces que la transpuesta de A también es invertible. Entonces determinamos el determinante de la transpuesta de A. Y recordemos que se hacía la diagonal principal, o sea 11 por 1, la entrada 1, 1 y la entrada 2, 2, menos la entrada 2, 1 y 1, 2. Tenemos ese resultado y me dice que nuevamente el determinante es menos 1. Puedo determinar entonces, o concluir más bien, que A transpuesta es invertible. Ya tenemos la primera parte, A transpuesta es invertible. Ahora lo que tengo que comprobar es esta parte de acá, donde dice que A transpuesta, la inversa, es igual a la inversa de la matriz transpuesta. Con esa información, entonces voy a calcular la inversa de la matriz A. Nuevamente, como es una matriz de 2 por 2, yo puedo utilizar el determinante. ¿De qué manera? Recordemos que para calcular la inversa puedo hacer 1 entre el determinante multiplicado por una matriz, donde le dábamos vuelta a las entradas, la 1, 1 con la 2, 2, y cambiábamos los signos de la entrada 2, 1 y 2, 1, 2. De esta manera, entonces estamos calculando la inversa de la matriz A, la matriz que tenemos allá. Entonces recordemos que ambos determinantes me dieron menos 1, por eso es 1 entre menos 1. Y damos cambio a la entrada 1, 1 con la 2, 2, por eso colocamos ahora en la entrada 1, 1 el 1, y en la entrada 2, 2 colocamos el 11. En el caso de la entrada 2, 1 y 1, 2, lo que hacemos es cambiar el signo, es decir, agregarle un negativo. Y ya con eso metemos el resultado de la primera expresión, 1 menos 1 dividido entre menos 1, me va a dar menos 1. Por lo tanto, metemos esa multiplicación, que es multiplicar un escalar por una matriz, cambia el signo de lo que tenemos, y esta es nuestra matriz inversa. Ahora vamos a calcular la transpuesta de esta matriz. Recordemos que lo que hacemos es agarrar toda la columna y convertirla ahora en una fila. Esto me estaría dando menos 1 y 4. La segunda columna por segundo renglón me daría 3 y menos 11. Ya tenemos nuestra expresión de A inversa, la transpuesta, que sería esta parte de acá. Ahora lo que tengo que hacer es calcular esta parte de acá para poder determinar si la matriz, o si la propiedad más bien se cumple. Entonces tengo la matriz transpuesta, la inversa. Recordemos que la transpuesta ya la tengo por allá arriba y ya habíamos determinado el determinante, que era menos 1. Por lo tanto, lo que hago es utilizar la fórmula 1 entre el determinante por la matriz con los cambios sugeridos. Entonces, observemos que nuevamente hago el cambio. La entrada 2, 2 pasa a ser la entrada 1, 1 y la entrada 1, 1 pasa a ser la entrada 2, 2. Y las otras entradas, la 1, 2 y la 2, 1, les cambio el signo. Con respecto, eso sí, a la matriz transpuesta. Recordemos que estamos trabajando con la matriz transpuesta. Entonces, me
multiplicaría por el negativo que tengo por fuera del 1 dividido entre menos 1, lo multiplico por la matriz y me cambiarían los signos. Y finalmente lo que obtengo es esto. Ya con eso puedo hacer la comparación entre la inversa de la matriz transpuesta y la transpuesta de la matriz inversa. Y el resultado entonces me estaría comprobando de que la propiedad se cumple. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.